Gloria a Dios. Vamos a colocarnos sobre las sillas, o si queremos, vamos a estar de pie, vamos a empezar este hermoso servicio, dándole gracias a Dios. Soberano Dios que estás en el cielo, mi Rey hermoso, precioso, maravilloso, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, reconociendo, Señor, oh Dios, que tú eres el Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella hay, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú nos das la oportunidad de estar en este lugar, Señor, Dios de los cielos, para venir a alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor, dándote gracias, gracias por este nuevo día, dándote gracias porque tú en la noche nos cuidaste, Señor, y este día, Señor, que empieza, Señor, nos ha permitido, Señor, estar aquí. Y queremos rendir nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte también perdón, Señor, porque reconocemos que te fallamos, oh Dios. Pero en esta mañana queremos, Señor, que nos perdones, Señor, que nos limpie con tu sangre preciosa, Jesús, para poder levantar, Señor, nuestra voz a ti, adorarte, Señor, y exaltarte, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de que te alabemos, de que te adoremos, de que te exaltemos, oh mi Rey. Gracias por la vida de cada hermano en esta mañana, Señor, que ha tenido cita, Señor, no con el pastor ni con los hermanos, cita contigo, Señor. Gracias porque tú los has traído hasta este lugar. Te pedimos que los que vienen en camino, Señor, tú los traigas, Señor, en paz y seguridad. Que aquel hermano que no ha podido acercarse hasta este lugar, pero nos está viendo por medio de las redes, Señor, que en esta mañana nos inunde a todos, Señor, con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te damos la libertad a ti, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, que nos vas a inundar con tu presencia, Señor, que va a traer libertad a cada corazón en esta mañana, Señor, para que te alabes, Señor, para que te glorifiques, Señor, para que te ensalte, mi Rey. Gracias, Señor, por cada vecino que nos rodea, Señor, por cada amigo, Señor, que está en las calles, Señor, por cada persona que no te conoce a ti, Señor. En esta mañana clamamos, Señor, a ti para que estés tú tocando, Señor, los corazones de aquellas personas y ellos también puedan acercarse también a ti, reconocerte como ese Dios precioso, como ese Dios maravilloso, como ese Dios de misericordia que entregó a su Hijo amado a morir por nosotros, Señor. Y por eso, Señor, por tu misericordia que nos alcanzó, Señor, te podemos conocer y hoy estamos aquí, Señor. Gracias te damos, precioso Rey. Gracias, muchas gracias, Jesús. Amén. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios.
salvación tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Tienen que Muy buenos días de nuevo para todos, bienvenidos. Vamos a sentarnos un momento, por favor, luego de haber tenido este primer canto, que es como una especie de himno moderno, y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 21. Vamos a tratar de hacer más lectura bíblica pública en la iglesia en el momento del culto. Vamos a tener tiempos de pausa en los cultos para hacerla, y ahorita vamos a leer un texto que habla del ministerio de la reconciliación. Como cantábamos hace un momento, a través de nosotros es que los demás saben de la reconciliación en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Podemos ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue conmigo, está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya yo soy de Dios, y en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
Gloria a Dios. Y así como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice: y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente en Cristo vivimos una vida abundante. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación. Vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Alabado sea el Señor. Y creo que muchos de nosotros, yo diría todos, debemos conocer una cita bíblica ubicada en el libro de Salmos, capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Así como lo dice en la Biblia, también debemos creerlo, porque esa palabra fue para cada uno de nosotros. Esa palabra no solamente se escribió para leerla, sino para tener convicción de que el Señor está con nosotros. Y aunque en momentos difíciles, momentos de necesidades, de aflicciones, Él nunca nos va a dejar solo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
mi pastor, es mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Sí, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque liguemos, Padre Celestial, a veces nuestras vidas a las vidas seculares, aunque a veces queremos andar en aquellos deleites del mundo, Señor, te pedimos que seas tú quien nos perdones, Dios. Aunque a veces, creyéndonos mejores que los demás, te desobedecemos a ti, Señor. Pero aún así, tú nos sostienes a cada uno de nosotros. Aún así, tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Aún así, tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, porque tú no nos faltas, Señor. El Espíritu Santo está con nosotros de noche y de día, 24 horas del día, y siempre está con nosotros, convenciéndonos de pecado y de maldad. Siempre está con nosotros, haciendo que nuestras vidas tomen un rumbo de 180 grados. Que si andamos en desobediencia, podamos volvernos a ti, Señor. Que si andamos en cosas que no te agradan, Dios Todopoderoso, que podamos regresar a tu rebaño y a tu redil, Señor. Porque somos tus ovejas, Señor. Tú eres nuestro pastor. Tú estás con nosotros, Padre Celestial. Aunque nosotros a veces no hacemos tu voluntad, tú estás con nosotros, Señor. Pero cada día te pedimos que nos alientes. Cada día te pedimos que coloques el querer como el hacer en nuestras vidas para cumplir tu gran voluntad en nosotros, Señor. Que cada día podamos ser utilizados como esos instrumentos en tu mano, Señor. Porque tú nunca nos faltas, Padre Celestial. Nunca nos falta aunque estemos en momentos de alegría. Nunca nos falta aunque estemos en momentos de tristeza, Señor. Nunca nos falta aunque estemos gozosos. Nunca nos falta aunque estemos atribulados, necesitados, Señor. Tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Y aquí están cada uno de nosotros, Señor. Con un corazón dispuesto, con un corazón reverente delante de tu presencia, Dios. Entregando nuestro tiempo, pero para que seas tú quien te glorifiques a través de nuestro tiempo, Señor. Entregando nuestras comodidades, para que seas tú quien te glorifiques a través de nuestras comodidades y aún en nuestras necesidades, Señor. Aquí están nuestras vidas, Padre Celestial. Por eso queremos elevar oración de gratitud delante de tu presencia, oh Dios. Oración que llegue a tu trono como un olor fragante,
como ese perfume derramado a tus pies, Señor. Esa oración grata, oración que tú puedas oír, Padre Celestial, y puedas responder conforme a tu voluntad en nosotros, Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, y nada me faltará, nada me faltará, y nada me faltará, y nada me faltará. Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Dios. Si te tenemos a ti en nuestras vidas, nada nos falta. Porque este mundo pasará, las cosas materiales pasarán, pero tú no pasas, Dios. Tú sigues siendo el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú sigues siendo el mismo Dios que estuvo con los profetas en el Antiguo Testamento, con los apóstoles en el Nuevo Testamento, y eres el mismo Dios que estás en este momento con nosotros, con tu iglesia. Gracias te damos, Señor. Gracias por haber pagado ese precio y morir en la cruz por mí. Gracias porque nos guardas de las acechanzas del enemigo. Gracias porque, aunque no vemos el mundo espiritual, hay miles de demonios alrededor queriendo destrozar nuestra vida espiritual, Señor. Pero tú, Dios Todopoderoso, también envías ángeles que resguarden, Padre Celestial, las acechanzas del enemigo, para que tu nombre sea glorificado en la tierra y para que tu nombre sea exaltado por cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, Dios nuestro. Amén. Amado Rey Celestial, en esta mañana queremos seguir adorándote, mi Rey. Y hoy, Papito Dios, queremos tomar lo que hemos apartado para ti, mi Rey, para llevar al alfolí y para dar para tu obra, Padre amado. Tú eres nuestro Señor, mi Rey, y hasta el día de hoy nada nos ha faltado. Te damos gracias, Papito Dios, porque tu provisión ha estado sobre nuestras vidas. Y por eso, Señor, en agradecimiento, mi Rey, nosotros apartamos para llevar al alfolí, mi Rey, y para poder ayudar a tu obra. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Papito Dios. Amén y amén. Podemos llevar al alfolí lo que hemos apartado para Dios. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante
ofrece vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Gloria a Dios. Así sentaditos vamos a dar los anuncios de esta semana. El día martes de 6 a 6, del día martes a sábado de 6 a 6:30 tenemos la devocional. El día martes también en la casa de la hermana Natalia y su esposo la reunión a las 6:30. El día miércoles el culto de oración y enseñanza bíblica en este lugar. El día jueves hay reunión en la casa del hermano Dayan en Colorado. A las 4 de la tarde comienza la reunión. El día viernes hay reunión de parejas por Zoom a las 8 de la noche. El día domingo a las 9 de la mañana, como hoy estuvimos algunos, a las 9 de la mañana empieza el liderazgo. Estamos aprendiendo a través del pastor. Y a las 10 el culto congregacional. Amén. Vamos a estar orando por la vida del pastor, por la enseñanza que el Espíritu Santo le ha regalado para que Él la transmita a todos nosotros. Entonces vamos a estar orando para que el Señor le dé aún más sabiduría de la que le ha dado. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, mi Rey precioso. Te hemos alabado, te hemos ensaltado, Señor, con todo nuestro corazón, oh Dios. Señor, en esta mañana queremos, oh Dios, que seas tú bendiciendo, Señor, la vida del pastor, Señor. Señor, la congregación lo bendice también, Señor, y clama a ti para que seas tú, Señor, derramando, Señor, ricas bendiciones sobre su vida, Señor. Lo bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Bendecimos las finanzas, Señor, la economía del pastor, Señor. Bendecimos su familia, Señor. La esposa del pastor, sus hijos, los bendecimos, Señor, que seas tú, Señor, estableciendo siempre un vallado de ángeles, como dice tu palabra, oh Dios, alrededor de ellos, Señor. Los bendecimos grandemente, Señor, y te pedimos, oh Dios, que en esta mañana, por favor, nos hable, Señor, como siempre nos habla a través de tu palabra, Señor, que hable a cada vida, a cada corazón, Señor, en esta mañana, conforme sea la voluntad tuya, Señor, conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazareno te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Dice. No solamente es por mí, ¿no? Cuando vaya a predicar otro, también van a orar por él. Así que cuando le corresponda al hermano que vaya a predicar, también estarán orando por él, porque la idea es que todo lo pongamos en las manos del Señor. Gracias por estar en esta mañana, Dios los bendiga de nuevo, bienvenidos, muy buenos días, qué bueno verlos, qué bendición que estemos juntos hoy. Como siempre, cada domingo como que nos turnamos, unos vienen y otros no vienen, pero gracias a los que están constantes y firmes, congregándose para mantener la comunión como hermanos. Vamos a nuestras Biblias, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Y vamos a leer hoy solamente del 19 hasta el 21. Gloria a Dios. Hechos 11 del 19 al 21. Y leemos la palabra del Señor. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Los colombianos tendemos a leerlo un poco diferente. En vez de leer Antioquía, leemos Antioquia, por como lo pronunciamos en nuestro país con respecto al departamento. El nombre se deriva de Antíoco, y espero que no recuerde el nombre, pero sí recuerde que cuando pasamos por el libro de Daniel, hablamos de guerras entre los medos y los persas, guerras médicas, y las guerras entre los ptolomeos y los seleucidas, después de Alejandro Magno, en la parte de lo que es Siria, que se le llamaron las guerras sirias. Los seleucidas, el primero que fue Seleuco, el primer rey, le puso a esta ciudad el nombre de Antioquía por causa de su papá Antíoco. Y de ahí en adelante muchos se utilizaron en esa provincia y en ese entonces el título de Antíoco I, Antíoco II, como títulos de reyes, así como en Roma los césares o como en Egipto los faraones. De allí viene el nombre de Antioquía. El papá de Seleuco era Antíoco, la mamá era Laodice, y de ahí viene el nombre de Laodicea, que también lo hemos leído en alguna ciudad que está en la Biblia. El asunto aquí es que esta era una metrópoli de la época. Llegó a ser, para el momento de la Biblia, cuando se escribe allí el Nuevo Testamento, o se dan los hechos que nos narra Hechos de los Apóstoles, llegó a ser la tercera ciudad de todo el sector, muy importante. Algunos calculan un promedio de 500,000 habitantes, otros dicen que hasta 800,000, algunos se reducen, dicen que puede haber 300,000 o 250,000, pero para ese entonces era una gran ciudad, una gran metrópoli, paso entre Asia y Europa, que aprovechaban ellos para el comercio, pero como todas las ciudades grandes, con grandes oportunidades, también se prestaba para grandes cultos paganos, idolátricos y grandes prácticas pecaminosas, como pasa muchas veces con muchas grandes ciudades. Y aquí vamos a ver hoy cómo iniciamos una serie sobre la iglesia de Antioquía para ver cómo sería una iglesia misionera. No vamos a repetir todo exactamente lo que hicieron los creyentes de Antioquía, pero sí vamos a ver los principios que podemos rescatar para nosotros como iglesia. La iglesia de Antioquía es una iglesia que muchos toman como modelo, y nosotros debemos ser estimulados a imitar aquello que nos lleve a progresar en el evangelio como iglesia. Alguien alguna vez sacó un video, creo que es el material de En los Pasos del Maestro, que decía sobre los creyentes en una iglesia: la comunidad de pescadores sin peces. ¿Qué quiere decir eso, comunidad de pescadores sin peces? Pues que nos llamó el Señor a ser pescadores, pero a veces hablamos mucho de la pesca, hacemos seminarios y talleres sobre la pesca, miramos cómo es que un pez cae en el anzuelo o en la red, examinamos detenidamente cómo sería cuando los peces lleguen y cómo tendríamos que cuidarlos, pero no vamos a pescar. ¿Eso a qué apunta? Que muchas veces como iglesia hablamos mucho del evangelio, del evangelismo, de cómo predicarle a las personas que no conocen el evangelio, y no lo hacemos, no predicamos. Y entonces esta iglesia nos va a servir de referente durante varios domingos para saber qué principios básicos debe tener una iglesia que se vuelve misionera, que se vuelve punta de lanza. No seremos una vez más exactamente iguales, pero sí podemos aplicar esos principios a nuestro contexto y a nuestra realidad como iglesia, como creyentes en Cristo. Antes que programas evangelísticos, una iglesia requiere de una cultura evangelizadora.
para poder nacer como iglesia y para poder ser un instrumento del reino de Dios en esta tierra, en su ciudad. De hecho, nosotros tenemos como misión impactar a Bucaramanga con el evangelio de Cristo. Pero como dijo alguna vez un hombre de Dios, una ciudad para ser evangelizada no necesita programas evangelísticos, necesita iglesias evangelizadoras. Y eso es lo primero que veremos hoy de la iglesia de Antioquía, cómo ser una iglesia evangelizadora. Luego veremos cómo ser una iglesia enseñable, una iglesia generosa, una iglesia que envía misioneros y otros puntos más en otras enseñanzas. Pero hoy hablemos sobre una iglesia evangelizadora. ¿Cómo es una iglesia evangelizadora? Veremos con estos 3 versículos solo 3 cosas. Primero, es una iglesia que habla la palabra. Segundo, es una iglesia que anuncia el evangelio. Y tercero, es una iglesia que ve la mano del Señor. Habla la palabra, anuncia el evangelio y ve la mano del Señor. Hablar la palabra. Creo que todos los que estamos aquí, a no ser que alguien, y les pido excusas si no fuese así, de pronto que esté acompañándonos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez, pero yo creo que todos acá podemos hablar, ¿cierto? ¿Todos pueden hablar? Amén. El asunto es que hablamos entre nosotros como iglesia y fuera de la iglesia. ¿Qué habla la iglesia? Miremos el versículo 19 de nuevo como primer punto. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cuando dice no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, quiere decir que a los que le hablaban, es decir, a los judíos, les hablaban la palabra. Ya vamos a ver en el segundo punto cómo es que no solamente se le debería hablar a los judíos, pero lo interesante aquí es que dice la palabra. Y sí, en este contexto la palabra significa el mensaje del evangelio, pero quedémonos solo con la palabra o la Biblia que contiene el mensaje del evangelio de Jesucristo y pensemos que esta gente hablaba la palabra mientras era perseguida. Y como dijo alguien alguna vez, pasaron de ser una iglesia, de ser creyentes perseguidos a ser creyentes predicadores. Pasaron de ser una iglesia perseguida que salió corriendo desde Jerusalén por causa de la persecución del imperio a ser una iglesia predicadora que hablaba la palabra a los demás. Y si usted leyó junto conmigo, se dio cuenta que la expresión inicial dice los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esto es, si usted va conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 4, es la misma frase. Aparece allí, Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que habían sido esparcidos, aquí dice los que fueron esparcidos, aunque en la Reina Valera cambie la forma de conjugar el verbo, de todas formas es exactamente la misma expresión en el original griego. Lo que nos indica, y como lo dice también en Hechos capítulo 11, versículo 19, que cuando muere Esteban se suscita una multiplicación a causa de la persecución que lleva 2 líneas de 2 personajes que se vuelven importantes en Hechos de los Apóstoles, pero después queda uno junto con sus compañeros como predominante en todo Hechos de los Apóstoles. Ese primer personaje es el apóstol Pedro y el segundo personaje es el apóstol Pablo. Me acuerdo cuando mi nonita estaba yo pequeño y decía, iba a hacer algo y no era capaz y decía, no puede con San Pedro, mucho menos con San Pablo, decía ella. Expresiones de la casa. Y siempre juntan Pedro y Pablo, Pedro y Pablo, Pedro y Pablo, pues son 2 personajes centrales en la historia de la iglesia primitiva. Y aquí empieza a jugar con el relato histórico el autor del libro de los Hechos para primero mostrarnos que luego de la persecución, capítulo 8, versículo 4, fueron dispersados. ¿Qué persecución se dio? Bueno, la persecución por la muerte, que inició por la muerte o el asesinato de Esteban. ¿Y quién estaba cuando asesinaron a Esteban? Reteniendo las vestiduras de los que estaban asesinándolo y participando de ello, lógicamente, Pablo. Pero inmediatamente después, en el versículo 5, no se nos narra de Pablo, sino que se nos narra de Pedro. Entonces empieza a intersectar la narración entre Pedro y Pablo, de tal forma que se nos habla cómo Pedro acudió
a la multiplicación de creyentes que se dio en Samaria cuando Felipe el evangelista predicó, desde el capítulo 8, versículo 5 hasta el capítulo 8, verso 40, y luego en el capítulo 9 se nos narra la conversión de Pablo en el camino a Damasco, y luego en el capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el versículo 18 se nos vuelve a hablar de Pedro, Pedro que es invitado en una ciudad a una casa de un centurión que se llama Cornelio, que no era judío propiamente, aunque era un prosélito, es decir, era un seguidor de los judíos, aunque no era de raza judía, y allí hay gentiles que eran prosélitos que se convierten también a Cristo. Que está mostrando aquí el autor, que es Lucas y que fue compañero de Pablo, está mostrando lo que Cristo prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8, o lo que más bien les mandó: sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin. Bueno, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y ese esquema está siguiendo en su relato histórico. Y ahí vimos en Samaria a Pedro, y lo vemos saliendo también fuera de Samaria. Intersecta a Pedro y Pablo para quedarse luego al final solo con Pablo. De tal forma de que Pablo aparece cuando muere Esteban en el capítulo 8, aparece en su conversión en el capítulo 9, relatándola, y luego nos vuelve a aparecer diciendo lo mismo que se dijo en el capítulo 8, versículo 4, aparecerá, después de lo que leímos en el capítulo 11, versículo 19 al 21, aparecerá en el versículo 22, 24 de Hechos de los Apóstoles. Fue fundamental para la iglesia de Antioquía el apóstol Pablo, pero ¿quién fundó la iglesia de Antioquía? ¿Pedro o Pablo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice el versículo 19? Los que habían sido esparcidos hablaban la palabra solo a los judíos. Fueron personas comunes y corrientes que fueron hablando la palabra. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue un apóstol, ni siquiera un evangelista. Fueron creyentes de a pie, hombres y mujeres como usted y como yo. Esta iglesia nació evangelizando, y por eso se convirtió en una iglesia evangelizadora, porque hablaba la palabra, aunque no tuvieran un pastor, aunque no fijo, porque estaban corriendo de un lado al otro, aunque no tuvieran un apóstol que les dirigiera sobre cómo predicar, y especialmente aunque estuvieran siendo perseguidos. Hablaron a pesar de ser perseguidos en vez de callarse porque estaban sufriendo. Alguna vez alguien dijo que supuestamente Francisco de Asís, le acuñaron a él esta frase, dijo: predica de lunes a viernes con el ejemplo o con la espalda, y si es posible y si es necesario, habla. ¿Qué quería decir él? Quería decir que no predique tanto hablando y predique con el testimonio. Eso fue una moda que se dio mucho dentro de las iglesias por el mal testimonio de quienes predicamos mucho y no vivimos el evangelio. Pero la realidad es que no se puede predicar el evangelio sin hablar. No es solamente creer y sufrir lo que estamos sufriendo por la fe en Cristo y dar un buen ejemplo de vida, de que no renegamos, de que no entramos en conflicto, de que no nos vengamos y de que soportamos y que no nos desanimamos. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. No es posible que yo esté predicando y renegando de Dios, de las circunstancias, y no entendiendo que aún las persecuciones más duras y las circunstancias más adversas, Dios las usa para nuestro bien y para la extensión de su reino. Yo no puedo estar renegando. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que vienen de Venezuela y hemos hablado en detalle, no total, pero sí con detalles particulares de lo que ha sido su exilio de Venezuela o su salida de Venezuela. Pero el creyente tiene el objetivo de no vivir amargado como cualquiera viviría porque fue exiliado o fue expulsado de su nación o se autoexilió a causa de las circunstancias difíciles. Unos de un país, otros de una ciudad, otros de la casa. Cuando somos perseguidos por causa del evangelio, tenemos la responsabilidad de tener paz en el corazón, porque escuche esto, el Señor está usando las dificultades para que prediquemos su palabra en otro lugar, en otro contexto. Tal vez si no sufriéramos no nos movíamos. Necesitamos movernos. Algunos nos tiene que mover el Señor de acera, de un lado al otro de la calle. Otros nos va a tener que mover el Señor de un lado a otro del país, y a otros tal vez del mundo. Yo anhelo el día que de la iglesia Bautista El Buen Pastor salga un misionero para tierras lejanas, y no tenemos que ser una iglesia grande para poder verlo. Lo estamos viendo con Antioquía y lo veremos cuando lleguemos a Hechos 13. El asunto aquí es que ellos sufrieron en Hechos 8,
del 1 al 4, persecución, para que se cumpliera lo que Dios dijo en Hechos 1:8, lo que Cristo dijo de que tenían que ir hasta el fin del mundo. Y así hace Dios conforme a su plan, muchas veces con el sufrimiento. Entonces no es creer en solo dar buen ejemplo, ni modelar la vida, hay que predicar. No solo hay que modelar a Cristo, hay que con el testimonio, hay que predicar a Cristo con la boca. Abrir la boca y decir el mensaje. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo creerán si no oyeren? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? La pregunta aquí sería para nosotros, ¿vamos a esperar hasta sufrir para que Dios nos impulse a hablar la palabra? O el otro posible pensamiento, ¿usted cree que al sufrir no puede predicar porque está sufriendo? Mire que ellos predicaron en medio del sufrimiento. O que no debe, porque alguien que está sufriendo no debe predicar porque ¿qué pensará la gente, un creyente sufriendo y predicando el evangelio? No somos impedidos por el sufrimiento, ni física ni moralmente, más bien somos estimulados para que hablemos la palabra del Señor. Porque el sufrimiento nos debe recordar que este mundo es pasajero y que la gente necesita escuchar el evangelio. Como cantábamos en el primer himno que cantamos, tienen que saber de Cristo. ¿O acaso usted es el único que sufre en este mundo o yo soy el único que sufre? El Señor a través del sufrimiento nos dice, hay otros que están sufriendo más aún porque sufren sin Cristo y no tienen el consuelo de la relación con Dios. Tenemos que mirar el sufrimiento de los demás. Y por eso ese tipo de canción son muy buenas. Yo le voy a recomendar algo que se me vino a la mente como aplicación práctica. Si puede, búsquela, tienen que saber, escúchela, ojalá memorícela y vaya caminando por la calle. Siéntese en una tienda o en un lugar público, un parque, y cante la canción mientras mira a la gente. Tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el dolor, el refugio da. Y va cantando cómo ellos tienen aflicción, tienen dolor, y usted va empezando a mirar que pasa un padre de familia afanado, preocupado por su hijo, una persona afanada porque no cumple las ventas, alguien desesperado porque no tiene lo suficiente para comer, viviendo en la calle. Y usted se da cuenta que todos están sufriendo y muy probablemente mucho más que usted y que yo. Y el asunto no es si dejan de sufrir totalmente, el asunto es si tienen a Cristo para tener consuelo eterno. Ese es el asunto. Porque en algún momento sufriremos, pero el asunto es quién es nuestro consuelo. No, mi consuelo es cuando me gane la lotería, no para salir de la situación económica, no, mi consuelo es cuando la gente me ame para salir del hecho de que me siento no amado. No, mi consuelo es cuando esté, mis consuelos cuando sea profesional, ya siendo profesional, cuando sea especializado, ya siendo especializado, cuando tenga una empresa. Todo eso es bueno que lo haga, desarróllelo todo para la gloria de Dios, pero su consuelo es la relación con Cristo. Porque si no va a sufrir toda la vida y no va a encontrar consuelo. Sentémonos a mirar a otras personas, caminemos mirando a otras personas y pensemos en ellas y nos daremos cuenta que necesitan que nosotros le hablemos la palabra. Y como es hablar la palabra, cuando vaya a conversar en cualquier lugar de sus contextos cercanos, meta la Biblia dentro de sus conversaciones. Y le va Dios a dar espacio para que predique el evangelio. Estamos hablando de lo duro que está el clima, sí, los climas son muy fuertes, tremendo que le tocó soportar al Señor también dureza de clima, incluso una vez ayunó en el desierto. ¿Cómo así? Sí, en Lucas capítulo 4, sí, eso hizo Cristo, sí, claro, y mire que lo hizo por nuestros pecados y ya está entrando para predicar el evangelio. Hablemos la palabra. Segundo, es una iglesia, la iglesia evangelizadora es una iglesia que anuncia el evangelio, eso es apenas lógico. ¿A qué persona le anuncia el evangelio? Versículo 20, capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Recuerden que solo habían hablado a los judíos, ¿no? La palabra. Pero aquí dice, pero, esos peros son espectaculares en la Biblia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, es decir, o a judíos helenistas que hablaban el idioma griego, que tal vez eran prosélitos o seguidores de la religión judía, pero que hablaban el idioma griego no habiendo nacido en Jerusalén,
o propiamente a personas que ni nacieron judíos ni eran de la religión judía. Ellos les hablaron a otro tipo de personas y como dijo alguien, aquí es donde se pasa, no como predicadores, misioneros y como apóstoles, sino como creyentes meros. Recuerden que eran sencillos creyentes que como iglesia pasan de una cultura a la otra. Pasan de los judíos a los gentiles o a los griegos. Hacen el cambio y predican a todo tipo de personas, porque según Romanos capítulo 3, versículo 23, no solo los judíos están bajo pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos deben escuchar. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber todos del evangelio, porque todos son pecadores y todos necesitan a Cristo. Pastor, pero usted no entiende, hay pecadores de pecadores. Hay gente que está muy mal por su pecado y hay gente que se ve muy bien a pesar de que es pecadora como cualquier otra. Sí, es que definitivamente el infierno después de esta vida va a cobijar a los que fueron pecadores respetables en este mundo y a los que fueron pecadores abominables en este mundo. De todas formas va a albergar a todo tipo de pecadores. Por eso es que necesito predicarle a todo tipo de personas. ¿Cómo le predico? Esencialmente son dos cosas para presentar el evangelio. Si esto se graba usted este sermón, bendito sea el Señor. Primera, presente a Cristo, quién es Cristo y lo que hizo Cristo. Y para eso obviamente estudie su Biblia, ore con los hermanos, comparta en la iglesia, comparta con otros hermanos, presente a Cristo. Y segundo, llame a las personas a que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo. Si esas dos cosas recuerda de presentar el evangelio, bien, muy bien. Solo eso. Cristo y la conversión, C y C, Cristo y conversión. Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué lo hizo Cristo? Y la conversión, arrepentimiento y fe. Arrepiéntase de sus pecados y confíe su vida y entréguele su vida a Cristo. Pero veíamos con los hermanos en la escuela dominical, si quiere tener más elementos, puede agregarle, por ejemplo, hay un esquema de 4 puntos que es, primero hable de quién es Dios, luego hable de quién es el ser humano, y al hablar de quién es el ser humano, hable cómo está rota la relación con Dios por el pecado, y luego hable cómo solo a través de Cristo podemos reconciliarnos con Dios, y llame al arrepentimiento y la fe, a la conversión. Sería Cristo, el ser humano, Dios y la conversión. Pero alguien lo puso más sencillo. Si quiere tener otros 3 puntos más sencillos que tenemos en el discipulado, hable primero del problema, luego diga la solución. Y al final dígale qué tiene que hacer, cómo tiene que responder a esa solución. El problema, estamos muertos en delitos y pecados. Por más que usted se gane esta vida, el cielo no se puede ganar con sus obras. Por más que usted se vuelva rico y muy bien viva en este tiempo, va a perder su alma si confía solo en ello. El problema es que tenemos pecado y estamos rota nuestra relación con Dios. La solución, Cristo. Cristo vino, vivió perfectamente la vida que no podemos vivir, murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, resucitó para darnos vida eterna. La solución es Cristo. Problema, solución y responsabilidad o respuesta que usted tiene que hacer. Una vez más, arrepentimiento y fe. Si se dan cuenta, el arrepentimiento y fe siempre están y Cristo siempre está. Cristo, arrepentimiento y fe. De tal manera que si usted sale hoy de este culto, yo esperaría que si alguien le pregunta cuáles son los temas principales del evangelio, usted por lo menos dijera C y C, Cristo y la conversión. Cristo, lo que Él hizo y todo lo demás, y la conversión que debe dar la gente hacia Él, arrepentirse y creer en Él o tener fe en Cristo. Voy a tomar la lección, pero en el siguiente domingo. Porque es necesario que la iglesia toda haga esto. ¿Quién debe hacer esto? ¿El pastor? ¿Solamente? ¿Los hermanos que van a Colorado solamente y predican desde la calle? ¿O cualquiera que sea creyente, miembro e incluso asistente de la iglesia, si aún no es miembro oficial, pero si es creyente en Cristo, tiene la responsabilidad moral delante de Dios de dar a conocer a los demás el evangelio? Pero eso es para todo tipo de personas, los temas que tendríamos que presentarle. El asunto es que para todos tipos de personas, porque a veces nosotros reservamos el presentar al evangelio a los más cercanos, a los que más cerca están de nuestro lugar o de nuestro corazón,
o a los que más fácil nos queda decirle. Ah, no, yo le cuento aquí a mi amigo de toda la vida, venga, le presento el evangelio. Y ya se lo he presentado 500 veces. Entonces preguntan en la iglesia, hermanos, ¿han compartido el evangelio en esta semana? Y la mayoría dice, sí, yo le he predicado a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana que viven conmigo como unas 500 veces desde que me convertí. ¿Por qué no cruza más allá de los que están cerca de su círculo de comodidad? ¿Cómo se hace eso? Rompiendo los esquemas que ya tenemos establecidos. Mis hermanos, me preocupa que nosotros como creyentes generamos relaciones al final, entre más avanzamos en la fe, solo con creyentes y no con inconversos. Y cuando tenemos relaciones con inconversos o personas que no caminan con Cristo, como en el trabajo, en el estudio, en el deporte, los aislamos, decimos, no, yo no me junto con él porque es impío. Nadie está diciendo que practique el pecado con el que no camina con Cristo. Está diciendo, ámelo y comparta con él, porque Cristo compartió con prostitutas y publicanos. Dijo alguna vez un hombre de Dios que en el seminario un pastor le había enseñado como maestro y les leyó el texto donde la Biblia dice que Cristo los llamaban amigo de pecadores y prostitutas. Entonces les preguntó ese maestro pastor a este amigo, les preguntó a él y a todos los que estaban en la clase, ¿cuántas prostitutas son amigas suyas? ¿Cuántos pecadores muy terribles son amigos suyos? No para que usted peque con ellos, sino para que ellos conozcan a Cristo a través de su vida. No para que sean los amigos íntimos del alma que le aconsejen a usted y usted siga los consejos de ellos, sino para que usted les dé la luz de Cristo que hay en su corazón, a través de su forma de vida y a través de su predicación. Generamos desconexiones del mundo y si nos desconectamos del mundo no podemos evangelizar al mundo. No somos de este mundo, pero sí estamos en este mundo. Y este mundo necesita a Cristo y nosotros lo tenemos. Una vez más, la iglesia evangelizadora es una iglesia que sabe que los demás tienen que saber del amor de Dios en Cristo Jesús. No lo reserve, no lo guarde. Ahora el espectro, ¿cómo se hace eso? Además de eso, en la práctica, cambiando rutinas como por ejemplo, si todos los días usted camina por el mismo sitio para ir al trabajo, un día camine por otro lugar. Si ya le he predicado a todos los que conoce por esa misma ruta y haga otros amigos. Ah, no, yo lo que pasa es que tengo muy poco tiempo para descansar, entonces estoy buscando una rutina de deporte para descansar. Me voy a meter, por ejemplo, a un club de baloncesto. Listo, hágalo, pero recuerde que eso va a ser una oportunidad para que predique a Cristo. Ah, no, pero yo ya estoy en un club de baloncesto. Pues ahora busque otro club si es el caso, o haga relaciones con gente de otros clubes para que también haga amistades y pueda presentar el evangelio. Pero por amor del Señor, crucemos más allá de nuestro círculo de comodidad. Eso es una iglesia evangelizadora. No tiene que ser todos los días exactamente, propóngaselo intencionalmente una vez a la semana, una vez al mes. Darle testimonio a alguien, primero iniciando conociendo a alguien que no había conocido y entablando una relación con alguien que no se había relacionado. Ellos anunciaron el evangelio del Señor Jesús también a los griegos, a la gente que está lejos. ¿Esperará hasta que los que están cercanos a usted se conviertan a Cristo o se va a mover hasta que los que tiene lejos de su corazón y de su entorno puedan volverse para usted prioridad porque están quebrantados también por el pecado? Miren, hermanos, alrededor de este local hay de todo y espero que ojalá vean los que están alrededor también los videos. No creo que los vean, pero si los vieran, de todo. El miércoles llegó una persona que habíamos atendido y que se sentaba ahí por donde está Michael, habitante de calle, que lo habíamos tratado lo mejor posible y habíamos orado por él, peleando en medio de su estado de drogadicción, y tocó decirle que se frenara, porque incluso la otra vez partió un vidrio. Pero en lo que podemos y en lo que podemos, tratamos de abrir la relación con las personas para predicarles y a él se le ha predicado. Y nos hemos relacionado. Pero a veces uno simplemente sale a mirar, como nos toca a nosotros ver. Ahora Eliu está siendo testigo también de eso, lo hemos comentado, gente que amanece ahora una tienda que colocaron aquí atrás, además de los negocios que colocan al frente, amanece todo el día tomando. Y ayer me llamaba la atención que la gente, sobre todo enfocándome de nuevo en el evangelio,
cómo la gente grita pareciendo estar alegre. El canto que iniciamos en el culto de hoy, con el que iniciamos, decía: risa esconde su aflicción y solo Cristo ve. Un hombre estaba gritando allá porque estaba tomando, la música estaba allí, ¡ay, ay! Gritan, pareciera que estuvieran alegres y por ahí al rato están todos deprimidos. Es un gozo ficticio. Y vimos amanecer a unas personas jóvenes allá sentados en la acera del frente. Y ellos les parece que eso es gozo y alegría, estar borrachos y amanecer ebrios y quién sabe si drogados también allí. Y cuando usted los mira, si usted quisiera predicarles y si no lo ha hecho, por lo menos tiene que pensar en ellos como personas que están quebrantadas por el pecado y ellos creen que están bien. Y entonces usted y yo vamos a tener un corazón más compasivo, porque el amor de Dios constriñe nuestros corazones, lo leíamos en 2 Corintios capítulo 5, y es el amor de Dios hacia Dios mismo para obedecerle y predicar el evangelio primeramente, pero también el amor hacia las personas para predicarles el evangelio porque lo necesitan y están engañadas y están sufriendo. Están sufriendo por las consecuencias de su pecado y algunos se autoengañan y necesitan que alguien les hable el evangelio. ¿Va a esperar o va a buscar los que están quebrantados de corazón? De hecho, hay otro método evangelístico que recordábamos hoy, que alguien lo pintaba en una servilletica y decía: haga 3 círculos, un círculo que diga el diseño de Dios y otro círculo que diga el quebrantamiento. Y le dice a la persona que le comenta su problema: mire, uno llega al quebrantamiento cuando rompe el diseño de Dios, lo que Dios planeó para uno. ¿Y cómo lo rompe? Por medio del pecado. ¿Y cómo vuelve uno a regresar al diseño de Dios? Solo a través del Cristo que predicamos en el evangelio. ¿Cómo se hace eso? Arrepintiéndose de pecados y confiando en ese Cristo para que Él restaure su corazón y le haga, por la gracia de su Espíritu Santo, volver al molde del diseño de Dios y vivir para la gloria de Él. Y entonces se rompe el quebrantamiento. La gente llega sufriendo. Y hermanos, espero que así haya sido, pero si no ha pasado, les va a pasar. Hermanos, si saben que usted es creyente cristiano y ven algo de testimonio en su vida y usted no predica, va a pasar que en algún momento alguien le pida incluso que le predique, y yo oro para que así suceda. Pero si no, por lo menos le van a decir: ¿usted puede orar por mí? O ustedes que oran allá en esa iglesia, ¿puede orar por esta situación que tengo? Yo creo que ni el diablo rechaza la oración, porque de alguna manera el diablo hipócritamente diría: sí, ore por mí para ver cómo engaña a la gente. Pero es que nadie, por más lejano, rechaza a una persona que sinceramente se acerca y le dice: ¿puedo orar por usted en esta situación? Incluso si fuera atea le dice: yo no creo en eso, no creo en Dios, pero hágalo, me dará buenas energías. No lo va a rechazar completamente. Y esos son momentos oportunos, cuando la gente muestra el quebrantamiento que ha producido, la falta de relación con Dios por medio de Cristo, cuando nosotros debemos aprovechar para predicar el evangelio. Una vez más, si no lo predicamos más es porque no notamos más el quebrantamiento que produce el pecado en la gente que está a nuestro alrededor. Hablaron la palabra, anunciaron el evangelio, el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que habla la palabra, anuncia el evangelio y ve la mano del Señor. Alguien dirá: pero si no vemos que gran número se convierta, no estamos viendo la mano del Señor. ¿Qué dijo Cristo en Lucas con la parábola de la oveja perdida? Si uno se arrepiente, ¿hay fiesta en? Yo veo la mano de Dios. Ahora, si se acumulan muchos, también veo la mano de Dios. Aquí el asunto es que se vio la mano de Dios de forma magnífica, especial, de avivamiento, y algunos dicen que no hubo un avivamiento como el que hubo a través de la iglesia de Antioquía, o de los que convertidos fueron y predicaron en Antioquía y establecieron iglesia, hablando la palabra, anunciando el evangelio y viendo cómo la mano de Dios multiplicaba a los creyentes. Ahora, tengo que ver la mano de Dios obrando conversiones, porque solo el poder de Dios puede hacer que alguien crea el evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y quedémonos solo en ese versículo y nos daremos cuenta que el poder de Dios principalmente, fundamentalmente y salvadoramente es para que la persona crea
en Cristo. Y muchas veces por las arandelas que le añadimos, pensamos que el poder de Dios para predicar el evangelio es que yo ore por la persona y se sane, que si tiene un problema familiar entonces se restaure y entonces ahí va a creer el evangelio. Todo eso lo debemos hacer y gloria a Dios si sucede, pero fundamentalmente, majestuosamente, poderosamente, magníficamente el poder de Dios resalta en todo su esplendor cuando una persona cree en el evangelio y se arrepiente, porque dice la misma Biblia que es la misma luz que resplandeció en el inicio del mundo, en Génesis. La misma voz que dice sea la luz, es la misma voz que llama a esa persona a creer lo que le estemos predicando, a creer en Cristo. Y resplandece una nueva vida en ese corazón. Es un milagro de una nueva creación en una persona que estaba muerta en delitos y pecados. Es una resurrección espiritual. Es más poderoso, según lo veo yo en la Biblia, y priorizándolo de acuerdo a lo que es la eternidad en Dios o sin Dios, es más poderoso y más grande que si el paralítico se levanta, que si el ciego ve, que si el cojo anda, que si la plata llega y todo lo demás, que le oramos a Dios porque suceda, pero es mucho más grande porque podemos irnos al infierno con los pies buenos, mirando con los dos ojos y llenos de dinero y sin ningún problema con nadie. Es mucho más gloriosa la obra de sacarnos de las tinieblas, de nuestro propio pecado. Y como lo comentaba yo a alguien, más todavía cuando nosotros antes de conocer a Cristo, en vez de ser pecadores aborrecibles, éramos pecadores respetables. En estos días comentaba con alguien que una vez en la iglesia en Cúcuta que estábamos plantando, invitamos a un predicador de la costa colombiana y luego que se sentó, después de predicar con su testimonio y decir que él fue un pandillero de los más complicados, se sentó al lado mío y me preguntó y me dijo, pastor, ¿y usted qué? Usted tiene cara de que usted fue malo y bien malo. Y yo no sé, era por una cicatriz que tengo aquí que cuando me caí haciendo unas cosas y ejercicio me abrí y ahora tengo otra por acá, pero eso es de las espinillas negras que me sacaba. ¿Por qué me diría eso? No sé, me dijo, pero usted tiene cara de ser muy malo. ¿Usted qué fue? Me dice, ladrón, pandillero, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Yo le dije, no, yo no fui ni ladrón ni pandillero. Lo peor, era un hipócrita fariseo, porque creía que me ganaba el cielo solamente porque era algo moral, o porque no era pandillero, drogadicto, ni delincuente. Están más lejos los fariseos de Cristo que las prostitutas y los publicanos. Él lo dijo, las prostitutas y los publicanos os adelantan en el reino de los cielos. Y cómo es necesario, siempre es necesario, es más, indispensable es que Dios obre poderosamente en un corazón, pero resalta mucho más para mi concepto y como lo veo en la Biblia y como lo presenta el Evangelio, en aquellos que se creen buenos, morales y religiosos. Yo no mato, yo no robo, no le hago daño a nadie. ¿Cómo me ha costado a mí predicarle a la gente y que me conteste eso? Especialmente los más cercanos a mí, como familiares y amigos. Que le digan a uno, no, predíquele a ese que vino qué días ahí a su iglesia, que usted dijo una vez por el culto, que estaba ya gritando y que les partió el vidrio. A esos son los que tienen que convertirse, esos son los que necesitan. Esos son tan humanos como yo. Y necesitan tanto a Cristo como yo, porque son tan presa de sus pecados como yo. Lo que pasa es que yo, por la gracia y misericordia del Señor, no he profundizado en la práctica de mi pecado. Y tal vez si estuviera, eso es bueno recordarlo, en la misma situación de esos, sería igual o sería peor. Y si hubiera vivido en la misma familia, si hubiera tenido las mismas características de carácter y de temperamento, hubiera sido igual o peor. Eso soy yo. Por eso si simplemente son malos pensamientos en el sentido sexual, piense que usted pudo haber sido un garabito, un violador en serie. Si solamente es que usted roba tiempo o roba algo de plata a alguien, piense que usted pudo haber sido un líder en Odebrecht o en una empresa de desfalco. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la profundidad del pecado, pero el pecado es igual. Todos necesitamos la salvación. Así que solo el poder de Dios puede obrarlo. Así que busque ver el poder de Dios y no busque forzar a sus oyentes. Como iglesia no busquemos forzar a los oyentes a que repitiendo unas palabras que nosotros les digamos que no está mal que oren, y si nos piden que oremos con ellos, hagámoslo con ellos y por ellos, pero por favor, no convenzamos a la gente que porque hacer esto o hacer aquello ya son creyentes. No los forcemos, no los manipulemos. Oremos al Señor para que el poder de Dios, cuando presentamos el Evangelio, obre en su corazón y ellos vengan arrepentidos en fe ante Cristo y a sus pies.
Y ojalá en la intimidad, cuando nos estén viendo, cuando solamente tengan al Señor como testigo y digan, allá lo que me predicó ese loco o esa señora toda rara de esa iglesia, Señor, ¿eso es verdad? Y empiecen a preguntarse allá en lo recóndito de su cuarto, ¿es cierto que yo no tengo una relación verdadera contigo porque soy pecador? ¿Es cierto que iría al infierno si no es porque Cristo murió por mí? Señor, perdóname. Y que la persona lo haga espontáneamente. Para eso se necesita el milagro del poder de Dios, no la manipulación de nuestra forma de hablar o de nuestra persuasión humana. Decimos todo lo que tenemos que decir, usamos todos los argumentos bíblicos y utilizamos todo lo que Dios nos ha dado, tanto talentos naturales como el apoyo sobrenatural del Espíritu Santo. Pero al final solo el Espíritu de Dios puede dar la conversión. Por eso, hermanos, oren para que veamos la mano del Señor. Alguien dirá, ay no, pero así es muy difícil. No, es lo bonito, así es imposible que lo hagamos nosotros, pero cuando lo hace el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Fiesta, porque uno es obra del Señor y muchas obras del Señor. Así que queremos ver la mano del Señor, no la mano del hombre. No busque la obra del poder de Dios en un sitio distinto al corazón que está quebrantado por el pecado. Busque ver el poder de Dios obrar en esos corazones quebrantados por el pecado, y para ello haga lo que hizo esa iglesia. Hagamos lo que hizo esa iglesia, no en programas evangelísticos. Seguiremos predicando al aire libre en Colorados, y si Dios nos permite en otros lugares, enseñando a niños, tendremos programas, organizaremos eventos y todo lo demás, pero no es eso. Como iglesia no es eso. Hable en su diario vivir la palabra. Anuncie el evangelio a las personas que incluso están más lejos de usted continuamente, y espere y ore para ver la mano de Dios traer personas convertidas. Si todos lo hacemos en todo lugar, a todo tipo de persona, es imposible, y casi que me comprometo, como decía un predicador en el siglo XIX, su vida por la mía, si Dios no va a traer convertidos al evangelio y a Cristo. Porque si las personas escuchan y confiamos en el Señor va a respaldar su palabra y su obra va a ser gloriosa en medio de nosotros. No se trata de que nos sintamos muy capaces, al contrario, se trata de que nos sintamos incapaces, para que busquemos la capacidad en el Señor y prediquemos esperando que sea el que obre el milagro. Entre más incapaces, mejor todavía, porque más dependemos del poder de Dios. Ay, pero yo no lo presento perfectamente, pero presenta a Cristo y llama al arrepentimiento y a la fe. Hágale. Dios respaldará eso. Es por eso que a Dios le encanta obrar a través de las personas más sencillas y menos llenos de intelectualismo o de títulos o de capacidades humanas, como obró a través de esos creyentes que ni eran apóstoles, ni eran profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Creyentes como usted o como yo. Y por favor, no quiero que se me olvide, no diga es que mi personalidad no es así. Yo hablo poco. Yo soy de personalidad reservada y tímida. Pues use su personalidad reservada y tímida, porque Dios va a utilizar a cada uno de sus hijos como es. Así lo va a usar. Yo he visto predicadores desde un púlpito que hablan tan pasito, tan suavecito y con tan poquito volumen y tan despacio, y me han hecho quebrantar delante del Señor, porque Dios los ha usado más que los que hablan más duro y más rápido. No menosprecie lo que Dios ha hecho de su vida para usar su vida, porque cuando Moisés dijo, Señor, que vaya Aarón, el Señor le dijo, yo no hice al mudo y al que habla. Eso quiere decir, si yo lo hice y usted tiene esa dificultad, yo lo voy a usar a pesar de esa dificultad. ¿No es que la gloria es mía? No diga tengo muy poco en el evangelio, no diga ya tengo mucho en el evangelio, no diga ya tengo pocos amigos, no diga tengo demasiados amigos, no diga eso. Dígale al Señor, Señor, a pesar de todas mis debilidades quiero presentar el evangelio. Quiero ser parte de una iglesia evangelizadora, y eso nos volverá una iglesia misionera, como lo fue Antioquía. No exactamente igual, porque no somos ni estamos en ese tiempo ni en esa ciudad, pero sí conforme a la voluntad de Dios para impactar, como lo dice nuestra misión, con el evangelio de Jesucristo. Un hermano aquí de una iglesia que plantó, salido del CFA, me invitó a predicar y me dijo, pastor, ¿y qué tal si nos unimos para alimentar a las demás iglesias con el evangelio? Y yo estaba pensando, ¿por qué no le ponemos un evento que organicemos impactando con el evangelio, como es nuestra misión? Quiero organizar un evento, invitar a predicadores como Miguel Núñez o como Sugel Michelén, y estamos trabajando en eso. Pero no es para un mes ni para dos, tal vez para dentro de 2 años. Y mientras tanto, predicamos el evangelio, porque cuando ellos vengan, van a haber iglesias evangelizadoras.
Así como veremos en este texto, cuando llegaron Pedro, Pablo y Bernabé, vieron una iglesia que nació evangelizando, continuaba evangelizando y siguió evangelizando, así no tuvieran apóstoles, profetas o pastores reconocidos. Si no hubiere pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en nuestros pies para orar pidiéndole precisamente al Señor esto, que nos permita recordarlo y atesorarlo en nuestro corazón? Recuerde, hable la palabra, anuncie el evangelio y mire la mano del Señor obrar. Gracias, Señor, por cada corazón que está presente hoy delante de ti en este lugar, y los que puedan conectarse con nosotros o se hayan conectado ya a través del internet. Gracias porque no hay ninguno que, siendo oveja del Señor, sea tan pequeño o tan sencillo como para no poder transmitir el grande y poderoso evangelio de Jesucristo. Gracias porque no lo has hecho depender de mis habilidades. Yo mismo me enredo con lo que digo, Señor. Otros se frenan y obstaculizan sus palabras con los nervios y con tiempos de silencio. Algunos se paralizan y otros hablan y se termina divagando lo que están diciendo. Pero, Señor, cuando vamos en tu nombre y alcanzamos a presentar a Cristo como el Señor que nos salva y a llamar al arrepentimiento y a la fe en Él, estamos siendo usados por ti. Nuestro trabajo, como dijo alguien, Señor, es llevar el evangelio a los oídos para que tú lo lleves al corazón. Pablo predicó en Filipos y Lida recibió la conversión porque tú abriste su corazón. Él le puso en sus oídos el evangelio, pero tú lo llevaste a lo interior de su ser y la transformaste y le diste vida por medio del evangelio. No es nuestra la fuerza, Señor, no es en nuestro nombre, ni es con nuestro poder que presentamos a Cristo. Es en las fuerzas de Cristo, es en el poder del Espíritu, es en el nombre del Señor Jesús, es porque tú nos has enviado, Padre, que lo hacemos. Y por amor de tu nombre, Señor, una vez más, que no pongamos obstáculo. Esto es tan poderoso como sencillo, Señor, y que ninguno de nosotros piense que tiene que vivir una vida falsa, distinta, o cambiar diametralmente muchas cosas para poder predicar el evangelio. Solo tiene que disponerse a cruzar más allá de hasta donde ha ido a predicar a Cristo. Y sí, dar ejemplo, pero más que dar ejemplo, aprovechar su ejemplo y su transformación en Cristo para poder predicarle a aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ayúdanos, oh Santo Señor. Te lo pedimos en mañana, no todavía tarde, Señor, por darnos la bendición de poder estar juntos. Y terminamos cantando, Señor, como cantábamos el primero de los himnos antes de orar para despedirnos. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios, del amor de Dios, en las pruebas y el temor, en las pruebas y el temor, el refugio da, el refugio da. Tienen que saber
Nada iguala el llevar. Nada iguala el llevar. Vida a quien perdido está. Vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Ellos tienen que oír, debemos compartir, debemos compartir. Juntos tienen que saber. Tienen que saber del amor de Dios, del amor de Dios, en las pruebas y el temor, en las pruebas y el temor, el refugio da. Proclamar, debemos proclamar, y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Gracias, Señor. Vamos a estar orando para ser despedidos. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias por este momento precioso, maravilloso, Señor. Gracias porque, oh Dios, nuevamente nos recuerda, Señor, en esta mañana, Señor, lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, mi Rey hermoso. Gracias. Enséñanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, oh Dios de los cielos. Ahora que su iglesia, Señor, va a salir, Señor, te pedimos que nos lleves en bendición, que nos lleves en paz, que nos lleves en seguridad, Señor, y que el ángel de Jehová, como dice tu palabra, Señor, acampe alrededor de cada uno de nosotros, y que esta semana y todos los días, Señor, sean de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Dios los bendiga a todos. Podemos saludarnos.